Saludos, hermanos. Le habla Cristian Salvá de la Iglesia Cristiana Senda de Amor. Un abrazo caluroso de nuestros pastores y hermanos de nuestra iglesia y saludos en este día. Hoy tengo el placer de presentarles una gran historia de un gran líder, el gran líder Nehemías. El tema que vamos a estar trayendo en este día va a estar basado en las características de un líder basado en la historia de Nehemías. Este estudio en gran parte procede de una de las clases bíblicas que se le están ofreciendo a nuestros jóvenes ya de 12, 14 años en nuestra iglesia en la clase bíblica. Y nuestros pastores determinaron compartirlo con ustedes y con la iglesia general. La lección está basada en Nehemías, sus características y fundamentos que lo distinguieron como un gran líder. Espero que lo puedan disfrutar. El contenido de esta lección, ¿verdad? Esta exhortación, vamos a hablar sobre una idea principal, los propósitos, los versículos de la Biblia. Vamos a estar hablando sobre el trasfondo histórico, las características de Nehemías, las características de un líder basados en este gran líder también y las referencias. Con relación, ¿verdad? Comenzamos con la idea principal y desde el punto de vista, a mí me gusta cuando hablo de la palabra, pues que esta palabra se haga viva y eficaz, ¿verdad? Y podamos desmenuzar la palabra con pasión, con intensidad, y lo podamos aplicar a nuestras vidas. Observen esta idea principal, ¿verdad? Ustedes como adultos y a la misma vez proyectenlo también a estos jóvenes o a estos niños, qué gran material se le está ofreciendo a estos grandes líderes que se están desarrollando en nuestra iglesia. La idea principal dice: todo líder necesita tener un proyecto en su corazón, un plan de trabajo en su mente, la capacidad para involucrar a otros y una gran determinación para desarrollarlo. Vamos en detalle de la idea, un proyecto en su corazón, un proyecto en su corazón, que nace del corazón, un plan de trabajo que lo lleva a la mente de este gran líder, de este gran niño, de este gran siervo de Dios, que somos cada uno de nosotros, y la capacidad para involucrar a otros. Y una gran determinación para desarrollarlo. Así que lo repetimos: un proyecto en su corazón, un plan de trabajo en su mente, la capacidad para involucrar a otros a trabajarlo y una gran determinación para desarrollarlo. Prácticamente con esta idea central va a girar toda la presentación. Tenemos los propósitos. Los propósitos, pues vamos a estar hablando, número 1, en aprender las características de un liderazgo efectivo con el ejemplo de este gran líder Nehemías. Número 2, reconocer que todo proyecto requiere oración, planificación, observación y verificación. Ahora mismo nos podemos proyectar nosotros en cada situación que nosotros podamos estar pasando, podemos llevar a cabo, y ya nuestra mente está cautiva a que necesitamos la oración, necesitamos planificar, necesitamos observar y necesitamos verificar
posteriormente a todos estos procesos, ¿verdad? E implementar. Bien importante, que esto es una de las partes también que me cautivó, porque muchas de las ocasiones nosotros confrontamos situaciones y a veces estamos años con diferentes situaciones y diferentes sueños y no consideramos este último punto, que es considerar que todo gran proyecto enfrenta oposición y resistencia. Y vamos a ver cómo este gran líder logró superar esta oposición, ¿verdad? Con todos estos elementos que hemos hablado. Decidí leerle la palabra directamente, ¿verdad?, de la Biblia. Y la Biblia, pues, es el elemento que nosotros utilizamos, y esta palabra, como dice la palabra en Hebreos 4:12, dice que la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, ¿verdad? Y llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Por eso es bien importante. Y yo llevo 16 años en la iglesia cristiana Senda de Amor, y desde un principio nuestro pastor siempre ha sido bien clave en lo que él llama BOA, que es Biblia, oración y ayuno. Y la palabra es la que nos guía, nos da dirección. Y estas historias de estos gran líderes se hacen vivas en nuestras vidas. Nosotros proyectamos lo que leemos, vivimos lo que leemos a través de la palabra. Y la palabra se hace viva y eficaz en nosotros. Y todas estas historias, las historias de José, las historias de Moisés, la historia de Jonás, la historia de cada uno de estos líderes, nosotros las proyectamos. La historia de Ruth, la historia de Esther. Y prácticamente cuando uno entra a esta palabra, la misma palabra es la que va edificando y va construyendo, porque nosotros en el Viejo Testamento se edificaba. A lo mejor cada uno podemos coger un bloque y el cemento pues es el Espíritu Santo ahora mismo, pero la realidad es que después de Jesucristo nosotros prácticamente todo lo que trabajamos es con la oración, ¿verdad? Hay que hacer mano a la obra, pero lo más importante es la oración, la implementación, el ayuno y la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar dirección. Dice en Nehemías 2, voy a leer del capítulo 1 en adelante, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Nehemías era copero, su profesión era copero. Él prácticamente probaba ¿verdad?, el vino y el alimento antes de que llegara el rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Voy a estar leyendo y a la misma vez ya ustedes van a ver unas situaciones que están ocurriendo. Hay tristeza en él y esa misma tristeza, ese dolor en el corazón, el rey pudo darse cuenta que él estaba pasando un quebranto. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y aquí vemos situaciones que ya él le pide a Nehemías que le revele qué es lo que hay dentro de su corazón. Él, a sí misma vez, ya él había orado, pero ya él tenía dentro de su corazón lo que él quería hacer por su pueblo. Y él le dice a él que si él lo enviado, pues él estará trabajando para reedificar, ¿verdad?, lo que se rompió. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo.
¿Ve? Aquí ya estamos, vemos los temas que habíamos dicho, pues prácticamente él está ya desarrollando su plan de trabajo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. ¿Ve? Y aquí vemos ya la planificación, vemos la contestación de la oración de Nehemías y vemos planificación, pero también entramos en el otro punto que dice, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgado conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Pasamos al 16, dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. En oprobio es tristeza, humillación, quebranto. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que haces vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y aquí vemos esta palabra que se hace viva y eficaz en nosotros. Miren esta parte que si lo desglosamos, vamos por detalle, dice, me levanté de noche. Dios nos inquieta de madrugada. Dios nos llama y nos revela su palabra en todo tiempo, pero cuando nos levantamos de madrugada en oración, Dios nos sigue fortaleciendo y nos da, es el tiempo que más Dios se comunica con nosotros. Después dice, no declaré a hombre alguno de lo que Dios había puesto en mi corazón. ¿Ve? Ahí hay un silencio y meditación. Bien importante, el Señor nos da un proyecto, oramos, estamos orando, y después posteriormente el Señor nos da esa revelación, y esa revelación pues nosotros nos mantenemos en silencio. Después dice, vosotros veis el mal que estamos. Ya ahí pasa un proceso de evaluación, de revelación, porque estamos recibiendo todo lo que Dios nos está dando. En el caso de Nehemías, ustedes van a ver que este gran hombre, cuando ya él le dijo, mira, que tú necesitas, ese hombre, ¡pap!, ya tenía escrito en su mente y en su corazón lo que iba a decirle al rey. Así que nosotros también tenemos que tener ya, cuando Dios nos pregunte, tenemos que estar listos para saber qué contestación le vamos a dar a Dios, qué petición le vamos a pedir a Dios de acuerdo a su voluntad. Después dice, con puertas consumidas por el fuego. Aquí está el problema. Y aquí es que usted le puede poner a su problema, a su situación, en las iglesias, en la familia, en el gobierno, el problema. Y esta es la parte pues, que nosotros tenemos que decir. Recuerden que en la palabra de Dios, como lo había mencionado ahorita, ¿verdad? Hay 2 partes, que está lo físico y lo espiritual. Y en la mayoría de las veces,
lo debamos siempre llevar a lo espiritual, ya que después de Jesucristo nuestras batallas no son carnales, sino espirituales. ¿Ve? Y por eso que estas palabras, como les mencioné al principio, todas estas palabras se hacen vivas y eficaces. Un ejemplo, vamos a poner en la historia de Esther, cuando Esther se presentó ante el rey, diciendo, aunque perezca, si perezco, que perezca. Ruth también se arrodilló también para también recibir la bendición también de este siervo también. Así que nosotros también, José pasó un proceso de quebrantamiento, y no es hasta que, ¿verdad?, el Señor lo maduró, lo procesó, y nosotros pasamos por cada uno de estos procesos. En el Salmo 105, ahí se ve lo que pasó este gran hombre José también, y cómo Dios se glorifica en cada situación. Podemos ver las historias de David, podemos ver las historias de Moisés, y estas palabras se hacen vivas, nosotros cogemos esta palabra y las convertimos en herramientas. Y esa es la idea, y eso es lo que hemos aprendido aquí en la casa a través de nuestro pastor. Después menciona, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ahí empieza lo que ya vamos a edificar. Y nosotros, cada situación, nosotros en este día, pues yo los exhorto a que nosotros nos levantemos y edifiquemos. La mano de Dios había sido buena sobre mí, el favor de Dios. Muchas veces peleamos batallas que no son nuestras, pero si son de Dios, tendremos su favor. Así que evalúe cada batalla que usted esté pasando, cada batalla la evaluamos y vemos si esa batalla es de Dios. Y si es de Dios, Dios nos dará el favor para poder batallar esta pelea. Así que nosotros, en el nombre del Señor, nos levantamos y empezamos a edificar. Después dice, levantemos y edifiquemos, que eso es la afirmación. Yo afirmo, declaro la palabra sobre nuestras vidas, sobre ustedes, que nosotros tenemos la autoridad para levantarnos y edificar. Y necesitamos que nuestra familia esté con nosotros, necesitamos que la iglesia esté con nuestros pastores, necesitamos que la iglesia se levanta y se una a favor de la visión. Y aquí hay muchas visiones desde el punto de vista de la niñez, hay visión desde el punto de vista de evangelismo, hay visión sobre las misiones, y nosotros tenemos que ver esas visiones y montarnos en esa barca y ayudar a nuestros pastores a levantarlos, a fortalecerlos y a edificar. A nosotros nos toca ser Nehemías, y nosotros por eso cogemos esta palabra y la hacemos viva hoy y nos levantamos en el nombre del Señor. Entonces después dice, nos despreciaron. Aquí viene la oposición. No dude de que nosotros, si planificamos algo aquí, que levantamos algo, edificamos, no dude que va a haber oposición. Yo creo que muchos de nosotros estamos aquí. Hermano, yo no les hablo como si hubiese alcanzado algo. Les hablo cómo las voy a alcanzar. Nosotros somos Nehemías, y la realidad es que vamos a recibir, Dios nos va a dar situaciones que resolver, nos va a poner cosas en el corazón, las vamos a llevar a la mente, vamos a planificar, y el enemigo va a querer hacer trizas de eso. Y esa es la realidad. Y tenemos que levantar y edificar, y tenemos que orar. Y la mayoría de estas batallas, la realidad es que no se ganan hablando ni haciendo cosas. Aquí la mayoría de estas batallas se ganan de rodillas. El Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Fe. Aquí entonces necesitamos la fe. Y la fe en quien, Jesucristo, que es el que murió en la cruz para darnos vida eterna, y a la misma vez para que Él dijo que es mejor que Él muera para que venga a reposar el Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que nos da esta revelación de la palabra. No hay manera de que podamos entender la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos discierna si no es a través del Espíritu Santo. Por eso es bien importante, y el Evangelio de Jesucristo es bien sencillo. Pero a la misma vez, tan pronto tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tan pronto eres lleno del Espíritu Santo, tan pronto empiezas a leer la palabra, tan pronto empiezas a orar, el enemigo se va a levantar, y ahí entonces nosotros tenemos que saber identificar ese tiempo. Pero entonces vamos a declarar esta palabra. Yo declaro esta palabra sobre la iglesia en el nombre del Señor. Dice, ninguna alma forjada, está en Isaías 54, 17, dice, ninguna alma forjada contra ti, contra nosotros prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
esta es la herencia, es una herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hagan esta palabra parte de ustedes. Cuando ustedes empiezan a declarar, hoy empiezan a declarar esta palabra en el nombre del Señor, y a sus hijos empiezan a declarar esa palabra en el nombre del Señor, y sobre la iglesia empezamos a declarar esa palabra, y sobre las misiones empezamos a declarar esa palabra en el nombre del Señor. Y aquí hice prácticamente unos resúmenes de todo lo que hemos hablado. Estos son guías que a lo mejor ustedes lo puede después escribir o tirar un screenshot. La oración, el silencio, evaluación, el problema, la edificación, instrucciones, favor de Dios, oposición y fe. O también a lo mejor ustedes pueden ir meditando, porque usted puede ajustar su situación, la puede ajustar a cómo Nehemías va edificando. Prácticamente lee el capítulo 1 y 2 de Nehemías, y esto le va a dar las guías, le va a dar las direcciones bien claras, pero bien claras, de cómo edificar, de cómo enfrentar los problemas, de cómo humillarse ante la presencia del Señor. Así que también podemos hablar en la segunda parte, dice oración y ayuno, identificar el problema. En este caso, pues Nehemías hizo oración y ayuno. En el caso de nosotros, pues es BOA. Biblia, oración y ayuno, y utilizamos la Biblia en la historia de él. Identificar el problema, instrucciones de Dios, favor de Dios, vamos a tener el favor de Dios, atentos a la oposición, declarar la palabra, y vamos a tener la victoria en el nombre del Señor. Y si no tenemos la victoria, Dios nos la va a dar más adelante. Como quiera, siempre vamos a estar. Me acuerdo de una hermana que en una de las predicaciones, creo que era el poder de la mente, la segunda parte que decía, como quiera, Dios te va a dar la victoria. Así que nosotros estamos bendecidos y Dios va edificando nuestras mentes, corazones y su voluntad a través de la palabra. Ven cómo se hace viva en nosotros con las historias de la palabra que toman vida en nuestros proyectos, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Voy a aprovechar para leerles esta mañana. Anoche, una de las hermanas de nuestra congregación, hermana Mildred Remillo, me envió una palabra, y mira esta parte que dice: vives en medio de tremendas batallas espirituales, y el miedo es una de las armas favoritas de Satanás. Cuando comiences a sentir miedo, proclama tu confianza en mí. Si las circunstancias lo permiten, grítalo. Ponle resistencia al enemigo y él huirá de ti. Reconfórtate en mi santa presencia. Háblame y cántame alabanzas, y mi rostro brillará sobre ti. Y así este es el cuerpo, hermano. Así mismo el cuerpo. Yo recibí esa palabra ayer como a las 10 de la noche y le agradecí al hermano. Así que de verdad que por eso que tenemos que levantarnos, tenemos que edificar, tenemos que buscar la forma de nosotros seguir trabajando con todas estas áreas. El trasfondo histórico prácticamente dice: habían pasado 150 años desde que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado al pueblo judío a su tierra de calidad de prisionero, después de haber destruido el templo de Jerusalén y derribado los muros de la ciudad. El buen liderazgo es ejemplificado por la vida excepcional de Nehemías. De Nehemías, o ponga su nombre. Como copero en la corte del rey Artajerjes de Persia, ocupaba un puesto de mayor importancia que el de un simple criado. Sus deberes incluían aconsejar al rey, actuar como guardaespaldas y además de probar su comida para asegurar que no estuviese envenenada. Toda esta responsabilidad de alto nivel requerían lealtad y confiabilidad total. Miren, yo creo que es una de las características que nosotros debemos tener en nuestra iglesia Senda de Amor y en las iglesias que nosotros pertenecemos. Nosotros tenemos que ser leales y tenemos que ser confiables, que los líderes puedan delegar en nosotros cosas y que realmente podamos ser confiables y seamos leales. Nehemías fue contemporáneo con Esdras y encabezó el tercer y último retorno a Jerusalén tras el exilio babilónico.
Su interés en el bienestar de Jerusalén y sus moradores los motivó a emprender acciones urgentes y audaces. Hay veces que hay que quedarse pasivo, pero hay veces que hay que moverse. Y nosotros ahora mismo vamos a declarar en el nombre del Señor que nos vamos a mover. Autorizado por el rey para volver a su padre, Nehemías retó a sus compatriotas a levantarse y reconstruir el muro de Jerusalén. Y hoy mismo, pues yo los exhorto a eso, que estaban en ruinas, a pesar de la oposición externa y conflictos dentro de la comunidad, completaron las tareas en escasos 52 días. Una hazaña que hasta los enemigos de Israel tuvieron que atribuir a la ayuda de Dios. A diferencia de ellos, la tarea de avivar y reformar al pueblo de Dios dentro del muro reconstruido demandó de Nehemías varios años de liderazgo piadoso y ejemplar. Aquí está la parte que le toca a nuestros líderes, a nuestros pastores, trabajar con nosotros. Yo llevo 16 años y no hay duda de que Dios ha estado trabajando conmigo y hemos pasado diferentes circunstancias y diferentes procesos, hemos pasado por diferentes procesos que nos han llevado a poder entender la palabra, porque si no pasamos por estos procesos va a ser más difícil poder entender la palabra y poder ayudar a otros, porque no tan solo la palabra es para nosotros, la palabra nosotros la recibimos, pero la tenemos que llevar al hermano, la tenemos que llevar al necesitado, porque la palabra no es mi palabra, es la palabra de Dios que sale de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que lleva la palabra a la vida. O sea, no soy yo, es el poder de Dios. Y es la humillación, es el tiempo, y yo diría que hay un elemento que podemos añadirle, no sé si a lo mejor sería boao, la obediencia. ¿Sí? Necesitamos la palabra, necesitamos la oración, necesitamos ayunar, pero a la misma vez la obediencia, hacer todas estas cosas, orar, a leer la palabra. Mira, aunque no la entendamos al principio, seguimos leyendo. Y hay áreas que uno puede leer, pues leerlo. Si lo que le gusta el Salmo 23 y lo que le gusta es el primer versículo, pues léalo todos los días, el primer versículo. A mí me encantó muchas historias dentro de la palabra, la historia de Ruth. Primera de Juan es un buen libro que podemos comenzar. Es un compendio prácticamente de la historia de Jesucristo. Y prácticamente todas estas palabras pues se hacen vivas en nosotros. Aquí vamos a ver algunas características de Nehemías. Nehemías era un hombre de sentimientos nobles y profundos. Poseía gracia de expresar o comunicar sus sentimientos, tanto a Dios como al rey. ¿Sabes qué? Una de las cosas que uno tiene que ver a Dios como su padre. Y a la misma vez, cuando uno le habla a un padre, pues le habla con confianza, le dice los problemas que tiene, a la misma vez le abre el corazón. Inclusive los pecados, mira Señor, fallé en esto, tengo esta situación, ayúdame porque no puedo. Y a Dios le encanta a Dios le encanta escuchar nuestra voz, pero Él ama que nosotros escuchemos la de Él. Dice, la fe anclada en las promesas divinas, las cuales le impulsaron a hacer lo imposible, impregnado en la visión santa y justa para sacar a sus hermanos del oprobio, de la humillación, ¿verdad? Dispuesto a desafiar a los adversarios del pueblo de Dios. Y eso pues prácticamente pues, en este momento tenemos que hacerlo con ayuno y oración. Y estamos haciéndolo en el nombre del Señor. Con absoluta confianza en Dios rechazó toda la intimidación y logró ver realizado el proyecto que el Señor había puesto en su corazón. Hay unas características que distinguieron a este gran líder, y un líder tiene que saber planificar, tiene que saber comunicar y tiene que saber enfrentar la oposición. Es bien importante estos tres temas, también los puede anotar, le puede tirar un screenshot a la pantalla, pero es bien importante que usted se vaya ubicando y solamente son tres cositas. Saber planificar, saber comunicar y enfrentar la oposición. Un líder sabe planificar, dice, número 1, evalúa la realidad. Número 2, medita la situación.
una de las áreas que salió en esta lección que me gustó muchísimo es que decía escudriñar la mente de Dios. ¿Y cómo escudriñamos la mente de Dios? Es a través de la palabra. Y cuando me encantó ese concepto de escudriñar la mente de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, como líderes de Dios, como Nehemías de Dios, nosotros tenemos que hacer todo lo posible, tenemos que dejar lo que tengamos que dejar por escudriñar la mente de Dios. Y yo los exhorto a levantarse y a buscar el rostro de Dios. Y si se le hace difícil, mire, hable con uno de los pastores. Mire, pastor, yo no entiendo la palabra. Yo no entiendo. En una ocasión yo le hablé al pastor Feli y le pedí, mire, pastor, yo entiendo esto así. Y él me dice, sigue leyendo. Sigue leyendo. Pues yo seguí leyendo. Y seguí leyendo fue que el Espíritu Santo pues me reveló qué era lo que el Señor quería decir. Así que yo los exhorto a que, ¿verdad? Y retomemos, nos levantemos otra vez, volvamos. Si se cayó, pues nos volvemos a levantar. Yo me he caído 1000 veces. En 16 años yo me he caído 40 veces. Así, y me he tenido que levantar 40 veces. Y me tengo que levantar otra vez más. Así que en el nombre del Señor, sigan hacia adelante. La otra parte, pues un líder, ¿verdad? Sabe comunicar. Y un líder sabe enfrentar la oposición. Y aquí una de las partes más importantes que por eso también quiero terminar con este punto de saber enfrentar la oposición, porque aunque es la tercera, pongan la primera. Porque si empiezan a planificar, es bien importante que sepan que va a haber oposición. Siempre habrá alguien que dice que no se puede. Cuando la iglesia del Señor se levanta y dice edifiquemos, el enemigo se levanta para oponerse. Una fe inquebrantable. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Si el proyecto es de Dios y estás seguro de que tú eres la persona llamada para llevarlo a cabo, Él te proveerá la capacidad y los medios para lograrlo. Eso fue lo que le pasó a Nehemías. Finalmente, si comienzas a trabajar para Dios, puedes estar seguro de que presentarás oposición. En el mismo momento que hagas una declaración pública de fe, te convertirás en blanco de los que no comparten ni entienden. Este es el precio que pagan los que sirven a Dios y contribuyen a un mundo mejor. Pero no te preocupes, hay esperanza y gozo en Él. Iglesia, levantémonos y edifiquemos. Este es el tiempo de Dios. Señor, te damos gracias, Padre amado, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Te damos gracias por este libro de Nehemías, Padre amado. Te damos gracias por este gran hombre, por este gran líder, Padre amado, Señor, porque fue tan organizado y está tan organizado tu palabra que nosotros podemos llevar nuestras situaciones, nuestra quebranto, nuestros oprobios, Padre amado, Señor, las podemos llevar a tu presencia, Padre amado, y es tu palabra la que nos va a dar la salida. Siempre va a ser tu palabra, Señor. Permite que esta palabra, Señor, que en nuestra casa, en nuestros hogares, Padre amado, en nuestra iglesia, Señor, nosotros vivamos de acuerdo a tu palabra, Señor, Padre amado, no a cuentos, no a fábulas, Padre amado, no a cosas, Señor, Padre amado, que quieren, Padre amado, Señor, turbarnos, confundirnos, Padre amado, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes, Padre amado, que tú nos ayudes a levantarnos, que tú nos ayudes a edificar, Padre amado, que podamos estar también con la visión correcta, Padre amado, edificando, levantando, Padre amado, a otros que necesitan, Padre amado, Señor. Mira cada ministerio, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tú te puedas glorificar en cada ministerio, Padre amado, de nuestra casa, Padre amado, Señor, que tú también cubras a los pastores, que tú los levantes, Padre amado, con autoridad. Que tú le des autoridad, que tú le des de nuevo, Padre amado. Le des sabiduría, Padre amado, Señor. Padre, pon una unción, Padre amado, doble, Padre amado, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos cubras, que esta palabra también sea viva y eficaz, Padre amado, porque, Señor, primeramente me ministró a mí, Padre amado, Señor, y aún yo la necesito, Padre amado, Señor. Yo no me vendo, Padre amado, Señor, como que he alcanzado algo, sino que he visto, Señor, cómo se logran alcanzar las cosas, Padre amado, Señor, en ti. Señor, ayúdanos, Padre amado, Señor, y te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra y por esta bendición, Padre amado, de declarar palabra de vida a tu iglesia y a nosotros y a nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús. Saludos.